Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy nos vamos a Japón, por fin, después de tanto tiempo y nos... ¡Se acabó el confinamiento! Hoy vamos a hablar de una película del 99. Y yo tengo que decir algo, y es que las películas asiáticas, sobre todo de Japón, no todas han envejecido muy bien tal y como recordamos. Hablo de las emblemáticas. En cambio, esta de la que hablamos hoy, ya os digo que la puedes ver en cualquier momento, que la disfrutas como el primer día. Vamos, es que directamente esta película no hay ninguna sensación del espectador de que haya envejecido, de que hayan pasado los años por ella. La verdad es que se sigue viendo absolutamente igual. Y tantos años después, la verdad que hay que reconocer que es un logro que alguien haga una película así y no se sienta para nada el paso de los años. Y lo dicen dos personas que hacía igual, pues 10 años, 15 Rotten, que no veíamos esta película. No nos acordábamos absolutamente de nada. Claro. Pero bueno, eso entraremos ahora. Hoy hablamos de Audition o Audition, película del director favorito de este canal, Takeshi Miike, director que conoceremos por Visitor Q, Ichi the Killer, Kamisama no Yutori, Lesson of the Devil, Gosu... bueno, miles de películas. Podría estarme todo el día diciendo películas de Takeshi Miike. Un director que nos trajo una película de una novela de Ryu Murakami. Esto es importante que venga de una novela porque al parecer sí que esta adaptación fue bastante más potente incluso de lo que la novela mostró. Creo que tiene pequeños ápices de que sí que realmente esta historia viene de una novela, quizás un poco por el montaje que hizo Takeshi en esta película. Así que da ese rollo novelesco que yo tengo que reconocer que no lo sabía, al menos. Esta película dura 115 minutos y aclararemos bien porque estos 115 minutos será lo que haga que mucha gente no la soporte o que mucha gente la considere una obra de arte, porque la película está muy dividida, bastante dividida en cuanto a esos minutos y a lo que va a ocurrir en ese tiempo. Pero bueno, vamos a un pelín sin spoiler diciendo de qué trata, para quien no lo sepa, Audition. Bueno, pues en esta película nos presentan a un señor viudo que quiere buscar nueva esposa y para ello pues necesita la ayuda de un amigo que es productor y guionista y que le ayudará a preparar un casting con la excusa de hacer una película para conocer a muchas mujeres. Recordaros que en este recordamos, lo que hacemos es recordar un poco cómo han envejecido algunas de las películas más emblemáticas de hace mucho tiempo. Decir que en este caso no vamos a resumir paso por paso toda la peli, sino que nos centraremos un poco en lo que ocurre en la primera parte, la segunda y las conclusiones que hemos sacado cada uno. Y por supuesto, daos un poco de aliciente a que si hace muchos años que no la veis y en su momento la teníais como una gran película, que os animarais a verla de nuevo otra vez para que notéis que no hay exactamente ninguna diferencia. Y quiero empezar un poco a hablar por la trama o por la historia, y es que no recordaba que era una historia tan compleja, o por lo menos que no era una historia tan simple. Es como que el recuerdo que tenía en mi cabeza de esta película es que simplemente era una película de tortura, de venganza, donde había una tortura bastante a saco y bastante impactante, al menos en su momento, que estaba bien hecha, y la cara y el aspecto un poco de ella que representa la portada de la película. No recordaba que había tanta trama, tanta chicha, tanto engaño, tanto por aquí, por allá, y que tenía tanta importancia el montaje, las transiciones y todo el tema técnico y artístico de la película. De verdad que es una peli al 100% buena, de calidad y muy bien presentada, y que lo único que recordaba de ella era la parte de la tortura. Es lo primero que me ha sorprendido a ver básicamente la primera hora y media de la película, que ha sido totalmente satisfactoria. Son 75 minutos prácticamente de puro diálogo para presentar a los personajes, para que esos últimos 40 minutos la tensión ya la tengas palpable, y tanto la tensión por lo perturbado que nos van a mostrar como por el giro final que tendrá. La película empezará con la muerte de la esposa de nuestro protagonista, la cual parece que ha muerto debido a una enfermedad, y dejándolo solo con su hijo pequeño, para mostrarnos ya un flashback de 7 años después. Lo que ya conoceremos es que este padre soltero, tiene bastante padre viudo, perdón, tendrá buena relación con su hijo, un hijo que insistirá mucho en que debe casarse de nuevo. Una peculiaridad que tiene esta película, y sobre todo siendo el año 99, es que hay que ponerse en la situación de que hablamos de Japón, de la cultura japonesa y de las tradiciones japonesas. Es algo que está muy arraigado esta película. Sí, porque aquí sí que es verdad que está muy bien descrito, muy bien criticado, como queráis verlo, pues un poco la estructura familiar y un poco el tema cultural y cómo se mueve la sociedad en Japón, ¿no? Cómo están las cosas estandarizadas, y los diálogos, por lo tanto, pues irán un poco siempre en hilo a eso. No podemos
podemos poner una mentalidad de Occidente en una película pues muy centrada en la estructura o la sociedad de Japón. Esta película nos hablará también de los matrimonios de conveniencia, que al parecer en ese momento todavía se estiraban por Japón, no sé si a día de hoy todavía se hacen. A nuestro protagonista le preguntarán varias veces si lo que busca es un matrimonio concertado, si lo que busca es una esposa ya, pero nos dejan claro, pero que este señor sigue enamorado del recuerdo de la esposa que tuvo, y lo que busca es alguien parecido a ella, sobre todo en gustos más que en físico, porque lo que busca es una mujer que sea independiente, trabajadora y que toque el piano o algún instrumento. Sí, básicamente que toque alguna rama artística, sí, ¿no? Que tenga algún tipo de formación académica, sobre todo de la rama artística. Al trabajar ambos en este campo, se les ocurrirá la idea de hacer una audición para una película romántica de un guión de Aoyama, pero la película será algo secundario. Esa audición la prepararán para que Aoyama pueda escoger a una mujer a la cual intentar conquistar. Aoyama le contará todos sus problemas a su amigo Yoshikawa, a la vez compañero de trabajo, ya que Aoyama es guionista y Yoshikawa productor. Y por supuesto será en este casting donde conocerá a Asami, una chica joven que se presentará a esta audición pues de una forma bastante cohibida, tímida. La vemos que está constantemente mirando hacia el suelo y que no tiene mucha experiencia como actriz, pero que sí que tiene otras características que a Aoyama sí que le interesan en las mujeres, así que prácticamente sufrirá como un amor a primera vista o un flechazo. Algo curioso es que durante la elección de las personas que iban a ir al casting, Aoyama, cuando lee la descripción que da ella para ir a la película, ella describe que no la van a escoger, que no es buena actriz. Además de que ella hacía ballet de pequeña hasta que se rompió la cadera a los 18 años. Esa vulnerabilidad parece que a Aoyama le llama mucho la atención de ella. Puede ser porque encuentre en ella una persona con la que poder compartir el dolor, ya que siempre durante toda la película Aoyama irá recordando la muerte de su mujer, ya sea por flashbacks o porque se la imagine y la vea. Sí, yo creo que toda esa conexión viene en parte por lo que dices, porque Asami sí que compara el momento que tuvo que dejar el ballet de forma obligatoria por esa lesión en la cadera como prácticamente enfrentarse a la muerte. Entonces creo que esa sensación, ese concepto de superar la muerte es lo que comparte, o la conexión que siente Aoyama, nuestro protagonista, ya que él, por lo tanto, también ha vivido esa muerte de su mujer y se ha enfrentado a la muerte directamente. Entonces creo que por eso también tienen esa conexión, esa cercanía que al menos Aoyama siente desde el principio. Durante los siguientes 75 minutos de película será prácticamente como se van conociendo. Conoceremos un poco más a la amiga Asami y un poco más a Aoyama. Los dos compartirán prácticamente ese pesar, ese dolor. Se irán contando un poco cómo la soledad les envuelve, sobre todo a Asami, que mientras cuenta las historias, incluso el espectador se dará cuenta que a veces parece que se contradiga. Cómo habla de sus padres, cómo habla del padrastro que la maltrataba, cómo habla de cuando hacía ballet, y además de que todo esto irá acompañado de unas transiciones maravillosas. Y a ese punto quería llegar. Creo que de los aspectos técnicos que más destacan de esta película es lo bellas, lo bonitas y lo sutiles que están las transiciones. Hay un montón de ellas, pero ahora en este momento hay dos que me vienen a la cabeza. Una de ellas es precisamente donde tienen lugar estas conversaciones, sentados en un bar o en un restaurante, simplemente pues contándose su vida mutuamente y conociéndose, que hacen como una especie de transición, de paso del tiempo, como que han ido ahí varios días a ese establecimiento a hablar, o que han pasado bastantes horas y ya se han quedado solos. Otras de estas transiciones tan bellas ocurre en el momento en el que se acuestan, cuando están en la cama, y Aoyama se tapa con la sábana, cubriendo también a Asami y dando lugar a otro momento de la película. Esos puntos de transición, la verdad que son casi imperceptibles para el espectador y crean un poquito también de confusión en la trama. Como os digo, los personajes los van presentando de formas muy diferentes. Seguimos con Aoyama viendo cómo su hijo se ha echado novia, seguimos manteniendo que este personaje ve como todo el mundo su vida sigue adelante y él sigue solo. Incluso la ama de llaves o la mujer de la limpieza que tienen en casa siempre se va con prisas porque tiene a la familia esperándolo. El hombre siempre está solo, eso nos lo van recalcando durante toda la película, pero en cambio a Asami lo que podemos ver es cómo la perturbación ha formado parte de su vida, desde los traumas de la niñez, de cómo su padrastro le quemaba las piernas con lo que parece incienso ardiendo o barritas de hierro ardiendo, hasta cómo incluso la obsesión por esperar la llamada de esa audición, además de tener un saco con una persona dentro en su casa. Que ese es el punto un poco yo creo que clave, cuando el espectador ya se da cuenta que esa chica tan inocente y tan tímida y tan endeble, por decirlo así, no es solamente lo que parece, ¿no? Hay algo más detrás de todas esas historias que ha contado un poquito confusas y a veces contradictorias,
ellas y cuando vemos ese saco que se mueve, pues es cuando nos da la espina de que realmente quizás su amigo, el amigo de Aoyama, sí que tenía razón, porque recordemos que desde el principio de la película a este productor no le da, por lo que sea, buen rollo o buen feeling esta mujer. Hay algo en ella que no le encaja y es una persona pues muy observadora que por lo menos está acostumbrada a ver a mucha gente pasar por delante de él en los castings, así que sabe hacer las preguntas adecuadas, analizar con más o menos profundidad a las personas y que sí que puede ser un poquito fiable en este sentido de las primeras impresiones. En el momento en que se acostarán será el momento discordante de la película, cuando pega el giro. Quiero recordaros que a Asami una de las cosas que le obsesiona es que solo quiere que la quiera a ella. Solo Aquí a todos ella. podemos entender que se refiere en el campo amoroso, aunque sí que es verdad que algunos pensamos, de la forma en que lo cuenta, de la forma en que lo pregunta, obsesivamente, algunos pensamos, hombre, este señor tiene un hijo, también querrá a su hijo. ¿Cómo aceptará esta mujer joven a un hijo que él también tiene que darle su tiempo? Y a su maravilloso perro, A su porque maravilloso ahora voy a perro. aprovechar a hacer Gang. un paréntesis para hablar del maravilloso perro que sale en la película, lo Miguel. dócil que es, lo divertido, lo tierno que es toda la película y lo emotivo que es todo, sobre todo cuando vemos que aquí efectivamente sí que va a morir y encima nos lo van a mostrar al menos pues muerto en muy malas condiciones. Aoyama se despertará solo en la cama y empezará a investigar un poco a Asami, yendo al bar donde ya trabajaba, el Pez Piedra, para descubrir que a la dueña, además de que nunca tuvo una trabajadora, se la encontraron asesinada con partes del cuerpo de más. Estaba troceada, pero había 3 dedos y una lengua que no correspondían a la víctima. Y una oreja, creo recordar Y una también oreja. que comentan. Es aquí cuando nuestro amigo Aoyama pues empieza a tirar del hilo un poco de todas las cosas que le ha ido contando a Sami y se da cuenta que ni siquiera sabe dónde vive, porque siempre que la acompañaba a casa en taxi siempre la dejaba como en una avenida o en una esquina cercana a su casa, pero que en realidad no sabía prácticamente nada, absolutamente nada de ella. Veremos como Aoyama visita incluso al padrastro de Asami, el cual va en silla de ruedas, el cual es un señor que también vemos muy perturbado y que no le dará ninguna buena espina. Para llegar a la escena que todos conocemos, y es cuando está Aoyama en su casa tomándose un whisky y vemos como Asami entra para torturar. Aquí quiero hacer un punto y aparte, porque hasta aquí creo que hay que analizar un poco cuál es el perfil que nos han presentado de cada personaje y por qué Sí. actúan como actúan. Creo que es bastante sencillo ponernos un poco en la piel de Aoyama y actuar un poco como él, ¿no? En el sentido de intentar investigar quién es esta persona, porque hasta ahora, pues eso, estoy tan enamorado que quizás hay cosas que podría haber visto, pequeños detalles o pequeñas contradicciones en las historias que contaba la chica, que quizás él no se había dado cuenta porque tenía, pues como se suele decir vulgarmente, pues un velo tapándole los ojos de lo enamorado que estaba y no había llegado a analizar en profundidad. Entonces creo que casi todos nos hemos podido llegar a sentir alguna vez así, de averiguar cosas de alguien cuando lo teníamos prácticamente delante, esas pistas. Y también quería analizar un poquito el punto de la audición. He leído bastantes críticas y opiniones que abordan este tema de la audición y del casting para conocer a una mujer como algo bastante denigrante o bastante feo. A modo personal diré que para mí también es algo que no comparto, en el sentido de que yo jamás me presentaría a una audición, a un casting o convocaría un casting para conocer a chicos, pero que esto lo podemos trasladar al mundo actual o incluso al mundo o incluso la época de la película. En el mundo actual simplemente hay que pensar en las redes sociales un poquito de estas del ligue como Badoo y Tinder, que básicamente lo que estamos haciendo es un casting, este sí, este no, este sí, este no. Y en la época del 99 pues también había bastantes citas a ciegas, citas en bares o incluso lo que nos presentaban en la película Rentapal, VHS o CDs o DVDs con presentaciones de gente y de perfiles, descripciones y fotografías simplemente para ver si encajaba con lo que tú estabas buscando. Y antes de que alguien diga nada de lo que está comentando Síncope, ya sabemos que todas esas personas son conscientes que se están presentando a lugares para ligar, pero yo vuelvo a yo defiendo esto que hacen en esta película, me parece tan mal, ya que a esta chica le está haciendo un casting para una película. Luego, si él quiere ligarse a alguna de ellas, sí que es verdad que está utilizando su postura de productor o de guionista para poder acceder a ellas, pero ellas tienen la última decisión de si quieren ir a cenar con él o no, porque él las llamará y no les mentirá, no les dice que quedan para hablar de la película precisamente. Y también es verdad que el perfil de este Aoyama pues no es el típico perfil de hombre maltratador o de hombre que trata mal a las mujeres. La verdad es que vemos cómo ha formado su familia en estos 7 años que lleva viudo, que su hijo es un hijo pues bastante buena persona, bondadoso, sí, con buen carácter, que tiene buena relación con su ama de llaves, que la mujer que le ayuda en casa, que tiene buena relación en la empresa, con su secretaria. Es un hombre, entre comillas, con buen carácter y que trata bien a las mujeres, independientemente de que su cultura un poco japonesa pues la podamos criticar, que en ese sentido pues bueno, abordaríamos otro vídeo totalmente distinto. Por lo tanto, tratar esta película como de empoderamiento femenino, como una película machista, me parece sacarla de contexto muchísimo, ya que aquí es donde quería llegar yo. En el momento
momento de la tortura, hemos conocido a los dos personajes. Esta película no tiene un narrador claro, sí que tiene un protagonista que es Aoyama, y tenemos a la subprotagonista que es Asami, aunque también podríamos ver su protagonismo al contarnos ella su historia desde su visión. Eso te iba a decir, yo veo más el protagonista en ella, un poco porque creo que la película está un poco contada en su visión, en su perspectiva. Pues yo creo que no, porque también vemos cómo Aoyama nos cuenta desde la perspectiva de ver a su mujer, cómo le dice que esta no le conviene, cómo vemos la perspectiva de cómo él siente la presión de encontrar pareja, de que todo el mundo, él no quiere sentirse solo. Entonces creo que la película está narrada desde dos puntos de vista de dos personas que están tristes y solas. Entonces, en este punto, yo no creo ni que la historia de Asami sea cierta, ni que la historia de Aoyama, como él la percibe, tampoco sea cierta. Creo que son las perspectivas de dos personas que tienen problemas, uno quizá más graves que el otro, pero son dos personas que ven la realidad desde las perspectivas del dolor que ellos han sentido. Está claro, Roten, la verdad que totalmente de acuerdo con tu apreciación. Creo que sería lo más objetivo decir eso, ¿no? Que cada uno presenta su punto de vista desde las experiencias que han tenido en la vida y que se comportan un poco en base a eso. Por eso también quería añadir que es un poco complicado también ponerse en el lugar de Asami, porque esta película no es la típica película que te presentan como una venganza, ¿no? Ves algo malo que le hacen a una persona y luego esa persona como cobra su venganza y hace su propia justicia, habitualmente por el ojo por ojo. Estas venganzas suelen ser por lo general, dependiendo del desenlace, pero suelen ser por lo general satisfactorias, y aquí sí que es verdad que Asami sí que es una víctima pues de abusos infantiles sobre todo. Creo que en el ballet también dan a entender que también sufrió ahí lo suyo, y que obviamente se ha vengado sobre todo de los hombres que han participado de alguna forma en su vida, y que por lo tanto a Aoyama pues le ha tocado el turno. Y yo tengo que decir desde aquí que yo creo que incluso la historia de Asami nos la podríamos tomar incluso como que es una invención suya, una invención del dolor de haber perdido la posibilidad de llegar a algo y de la vida que ha tenido, el divorcio de sus padres, seguramente un padrastro que no la trataba bien, pero que tampoco creo que ocurriera tal y como ella cuenta, de que desde niña hasta mayor le fuera quemando las piernas. Creo que es algo más incluso de automutilación, y que ella justifica con un tercer personaje que ella cree que es quien le hacía daño, porque es lo que veo, es una persona perturbada, una persona que no ha podido cumplir sus sueños, una persona que ha vivido sola siempre. Entonces tiene que insisten mucho en la película en que nunca tenía con quién hablar y nunca tenía con quién desahogarse, o simplemente a quién contarle sus pedradas, ¿no? Imaginaros una situación así, delicada, en la que no hay nadie con el que puedes desahogarte para que alguien te ponga los pies en el suelo y te diga, no, esto no es así, o esto sí es así, pero lo podemos arreglar de cierta manera. Eso también encaja con lo que dices, porque también mató a la dueña de ese bar. ¿Quién era la dueña de ese bar? La verdad que la película en ningún momento lo dejan claro, pero sí que dejan claro que se entiende que a Asami la mató, y que la mató de una forma pues bastante sádica, de nuevo, ¿no? Que nos tiene un poco acostumbrados a lo que vamos a ver al final de la película. Y al dueño de la discográfica donde ella se supone que también estuvo, que desapareció ese hombre durante un año, y que luego descubrimos que es el señor que está en el saco, le faltan 3 dedos y la lengua. Y la oreja. Y la oreja. Como por ejemplo las escenas que está Aoyama en la casa de Asami, donde él ni siquiera conoce que tiene ese hombre en el saco, no conoce cómo es la casa, ni conoce ninguna de las circunstancias que ella vivió, pero vemos cómo nos lo presentan allí, viviendo toda esa historia. Quiero recordar que en esa secuencia aparece el padrastro, no sé si antes o después, y creo que es la secuencia donde ella vomita en un plato y le da de comer al hombre que tiene en el saco. Una escena bastante asquerosa también, y creo que a muchos le cogió de sorpresa. Entonces hablemos de la tortura que le ocurre al pobre de Aoyama. Una tortura que tengo que decir que, si bien no es explícitamente gore, no lo necesita para nada. Así es. El bueno de Takashi Miike, lo que consigue con sus películas es que lo que quiere darte a entender te lo da a entender mejor, sin mostrártelo que mostrándotelo. Porque sí que es verdad que se puede ver un poco como con ese hilo de piano le corta un poco el pie. Ah, es un hilo de piano. Sí. Ah, yo pensaba que un alambre específico de algo en concreto, pero nunca entendí que era de piano. Se llama cuerda de piano, que es lo que utilizan los sicarios, y se llama así, cuerda de piano, porque puede llegar a cortar la carne y el hueso bastante fácil. Sí que vemos un poco cómo le corta el pie, pero creo que lo más doloroso es cómo va metiéndole esas agujas con el kiri tan particular que tiene, como al espectador le va poniendo muy de los nervios.
pero a la vez volvemos a lo mismo. Hemos conocido a esta chica desde una sumisión tal, a verla ahora en este punto tan perturbado, que consigue que sintamos realmente que hay un peligro ahí, que hay un peligro de que este señor está impotente en el suelo, sufriendo una de las peores torturas inimaginables. Claro, porque nosotros ahora sí que partíamos de la base de que conocíamos este desenlace, pero poneos en la situación de que es la primera vez que veis la película y que veis este giro tan brutal y tan poco explícito, pero que sí que se ve, aunque no se vea lo que es la herida y la tortura en sí, pero que sí que se le ve constantemente a ella, desde la perspectiva de ella, cómo está clavando las agujas y sobre todo cómo está manejando ese alambre, ese movimiento, ese gesto tan típico de la película, que es tan doloroso, tan incómodo, tan perturbador y que tanto impactó a la audiencia en su momento sin necesidad de enseñarnos borbotones de sangre. Es algo bastante típico de las películas de este director que posteriormente pues sí que podemos corroborar. ¿Qué ocurre aquí? Algo que quizá no todos os acordáis, es que justo cuando entra el hijo y parece que a Asami le va a atacar, vemos ¡pum! Un flash y volvemos a recuperar la escena de la cama, donde esta vez el amigo Aoyama se despierta junto a Asami y está ahí. Algo que cambia toda la perspectiva de la película y que nos da a entender que todo esto se lo ha imaginado. Pero ¿por qué se ha imaginado todo esto? ¿Cómo ha llegado a la conclusión del miedo a creer que esta chica inocente con la que se acaba de acostar puede llegar a ocurrir todo esto? Y aquí es donde entra lo que yo digo de cómo es la perspectiva de cada uno de estos dos personajes. El amigo de Aoyama tiene miedo a volver a empezar una relación y que no ocurra, que no sea tal cual la tuvo con su mujer. Tiene miedo a volver a quedarse solo, tiene miedo a que no funcione, tiene miedo a no ser el hombre que quiere ser para ella. Todo eso es lo que ha reflejado el miedo que Aoyama nos ha presentado con las torturas de Asami. Por todo eso os decía que es una película bastante más profunda y bastante más compleja de lo que creo que muchos, o al menos nosotros, recordábamos. Yo no recordaba todos estos momentos de confusión, este montaje o esta estructura de la película presentada varias veces con un par de semigiros en los que parece que nos dan a entender que todo ha sido un sueño, o que todo se lo ha imaginado y que en realidad no ha ocurrido, para después volver posteriormente al punto donde le habíamos dejado y corroborarnos que sí que es real y continuar un poco con esta tortura, entre comillas, de Asami. Si todo esto no es real, quiero recordaros que cuando Asami cuenta lo de su padrastro, todo esto ocurre después. Ella cuenta que tiene mutilaciones en las piernas, pero en ningún momento antes ha contado la causa por la que son, sino porque ella está deprimida por el ballet y por todo eso, por lo que se podría justificar lo que yo decía de la automutilación, el autodaño a ella misma. Pero a la vez la película tiene un doble giro, y es que cuando creemos que todo esto ha sido imaginado, recuperamos otra vez el momento en que están a punto de atacar a Yoshi. Exacto, eso es lo que me refería, que hacen como un amago de todo esto te lo has imaginado, tranquilo espectador, pero después volvemos a la realidad para dar ya punto y final y cúspide a la película, que la verdad tengo que reconocer que me ha gustado muchísimo la forma de terminar. La forma de terminar es que Yoshi tira a Asami por la escalera, se parte... Yo ahí estaba en plan de, pero empújala, dale una patada. Se parte el cuello y con prácticamente el hueso del cuello fuera se pondrá a hablar con Aoyama, a decirle que la quería, que solo quería que tuviera amor para ella, y a soltarle un poco esa necesidad de tenerle a él para siempre. En este momento, ¿quién lo está contando? ¿Asami o Aoyama? ¿De quién es la historia? ¿De quién es la perspectiva, no? En ese momento yo creo que son un poco las palabras o la perspectiva un poco de los deseos de ella, que quizás él recuerda en su cabeza o rememora en su cabeza que no ha podido cumplir, o que por esas mismas palabras se dejó un poquito engatusar por ella, ¿no? Por esa necesidad un poco de compañía y de amor que tenía Asami. La verdad que en todo este sentido es un poco pedrada la película, es un poco confusa, y creo que no hay una forma de percibirla totalmente correcta, ni una verdad absoluta. Simplemente creo que aquí el director pues hizo esto totalmente a propósito, pues para crear un halo en la película mucho más profundo, mucho más psicológico y no tanto visceral después de haber visto esta tortura. Yo, por resumir y concluir, mi posición ante la película es creer que nada es real de ninguno de los dos personajes. Creo que ambos mienten en sus historias, pero no mienten conscientemente porque quieran engañar a nadie, sino que el dolor habla por ellos. Y la película no es un reflejo de la vida que están llevando, sino es un reflejo del dolor que han tenido cada uno y cómo lo comparten con el otro. O sea, cada uno desde un punto. ¿Quieres decir, Roten, que un poco la película y estos dos personajes son en la película como ellos se perciben a sí mismos? O sea, lo que nosotros vemos
de perfil de personajes y de protagonistas, es la forma que tienen de verse a sí mismos, y a partir de aquí se construye esta historia. Muy fácil, es el miedo que tienen al daño que les puedan hacer y el miedo que tienen ellos de estar con alguien, a la vez que es la única necesidad en este mundo que tienen, porque ambos personajes lo único que necesitan es tener a alguien a su lado, pero ambos sienten un miedo irracional. Bueno, ella acaba siempre matando a todo el mundo con el que está a su lado. Según lo que cuenta ella, volvemos a lo de siempre, según lo que cuenta ella. Claro, según lo que cuenta ella, lo que cuenta ese vecino, también de la dueña del bar, aunque bueno, en ningún momento sabemos qué tipo de relación tenía con esa dueña. Entonces yo creo que simplemente reflejan el dolor que tienen, tanto de amar como de ser amados. Ya está, es una historia romántica de amor, terrorífica, sobre la soledad y el dolor. No veo venganza, no veo machismo y feminismo, no veo aquí una historia... No, yo tampoco veo una... No veo una historia criticando nada, o sea, lo que veo aquí es una historia romántica hablándote del dolor de las personas. Yo sí que veo un poco de contexto, de trasfondo, mejor dicho, perdón, de trasfondo un poco de crítica social, o al menos de análisis social un poco a lo que he comentado antes, ¿no? A cómo está formada, a cómo está percibida la sociedad en Japón, pero lo que no veo para nada es una película de empoderamiento femenino, como sí que he leído varias veces, quizás en su momento, en el año 99, cuando se presentó, y esta película se presentó a Occidente, se recibió así, no tengo ni idea, yo en ese momento no opiné, no estaba, no soy consciente de que pensé, pero sí que es verdad que ahora no valoro la película como otras películas, que sí que veo una clara protagonista femenina, una versión femenina y un empoderamiento femenino que no necesariamente tiene por qué ser malo, porque no en todas las películas se aborda de una forma tóxica, hay muchas películas que la abordan bien, incluso anteriores que esta. Vamos, creo que queda claro que en Escupiré sobre tu tumba o I Spit on Your Grave, creo que ahí está claro que el desenlace orienta a una venganza sádica y una venganza femenina por lo que le han hecho. Yo creo que ahí no hay ninguna duda, es una venganza satisfactoria, pero aquí me cuesta mucho posicionarme también o distinguir quién es la víctima y quién es el verdugo. Hay momentos que pienso que es uno, momentos que pienso que es otro, y momentos que pienso que nada de lo que he visto es real y que todo son mentiras que los propios protagonistas han creado en su mente para contarme una milonga y llamar la película, ¿no? También os digo que creo que le damos una visión muy occidental a una cultura muy oriental, claro, que ellos no creo que la vean tan criticable como nosotros la podemos ver. También os lo digo, ese es un punto que yo doy ahí. Dicho esto, ¿qué nota le vas a dar a Audition? Vale, le voy a dar un 10, me ha encantado, la verdad que pensaba y temía en lo más profundo de mi alma que esta película no hubiese envejecido bien, y que a nivel de efectos tampoco hubiese envejecido bien, y la verdad que es magnífica, te digo, me dicen que esta película es de la actualidad, y bueno, yo la verdad es que pues diría que sí, quiero decir que no he sentido ese envejecimiento y ese pasar de los años en prácticamente ningún aspecto de la película, así que oye, hoy mismo, a día de hoy, en el 2021, compraría Audition exactamente de la misma forma que lo compré en el año 99. Yo le voy a poner un 11, yo le pongo un 11, me ha flipado esta película otra vez, como ya lo hizo en su primera vez, pero ahora la recordaré aún más. Por último, antes de irnos, quiero hablar del reparto un momento. Sí, por favor. Eiji Shina, que es nuestra amiga Asami, Aoyama, que es Ryo Ishibashi, y no quiero dejarme al amigo Yoshikawa, que es el productor o jefe, Jun Kunimura, 3 actorazos que creo que los 3 cumplen el papel necesario para esta película, y que sobre todo para el que no la haya visto y se ha quedado toda la review, quiero que quede claro que la actuación no es la típica exageración japonesa. La actuación es realmente muy tranquila, muy natural, sí, muchísimo. Es como que te crees muy bien los caracteres de cada personaje, sí. Y que espero que cualquiera que esté viendo esto, que reparta carnets, nos diga que no hacemos cine de autor, ya que Audition así se considera. Así que dicho esto, muchas gracias a todos los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a T5P, como siempre a ti, Roten, al amigo Takeshi Miike, porque allí donde vayas te seguiremos siempre. Sí, yo creo que la mayor parte de sus películas nos falta gusta, First Love, la última un montón. Nos falta First Love, de la última que hizo hace poco. Y antes de marcharos del vídeo, dejarnos en la caja de comentarios qué otras películas o qué otros títulos os apetece que abordemos, analicemos un poco, a ver si han envejecido bien, si han pasado muy mal los años por ellas, o bueno, simplemente una que os apetece viejuna que veamos. Así que gracias por pudrir vuestra mente, nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.